Corrían 210 días que parecían la eternidad cuando el mundo recibió la gran noticia. Una vacuna contra el COVID pasaba la prueba. Los países, en medio de gran desigualdad, se encuentran haciendo planes de vacunación. ¿Cuáles son los más recientes e importantes hallazgos de la comunidad científica a un año de esta tormenta? El virus SARS-CoV-2, ocasionador del COVID-19, ha avanzado de una forma vertiginosa. Hablábamos de un virus tan lejos como China, que 3 meses después ya estaba castigando al mundo. Hablamos de una cepa en Reino Unido que pocos días después ya estaba en República Dominicana. La ciencia trata de ir tan rápido como el virus. Entre los principales hallazgos de la comunidad científica están la secuenciación genómica de un paciente italiano con infecciones persistentes. Establece que fue afectado de 3 variantes de SARS-CoV-2 que mutaron en su cuerpo en menos de 3 meses. Los expertos señalan que a la hora de analizar el efecto potencial de mutaciones de SARS-CoV-2, es importante mirar más allá de una sola posible cepa y que solo con la clínica médica y estudios de laboratorio podremos descubrir cómo se comportan las interacciones entre las diferentes cepas. El SARS-CoV-2 puede infectar neuronas en la corteza cerebral y alterar su metabolismo, según un estudio que ha utilizado 3 estrategias independientes para confirmarlo. Mini órganos del cerebro humano cultivados en laboratorio, jaratones y autopsias de pacientes fallecidos por COVID. Mientras sigue la discusión por la duración de la inmunidad, hay evidencias de que quienes han tenido COVID son inmunes por los próximos 6 meses. Si tuviste COVID, aunque estés inmune, un nuevo contacto aumenta tu carga viral y puedes infectar a otros. Otra información importante es que el COVID se convertirá en un virus endémico. Se predice que en los niños pasará como una gripe común capaz de dejar inmunidad para la enfermedad grave. Desde el corazón de la Plaza de la Salud, Sedimat también ha jugado un importante rol en el manejo de casos COVID, con una gran presión para que aumente su número de camas, por lo que representa este Centro para la Salud Pública. Llegamos a encontrarnos con el doctor Giancarlos González, del equipo de neumólogos. Ese día había visto alrededor de 70 pacientes sospechosos de COVID. Doctor, en medio de lo que estamos mirando ahora, que es un incremento de casos por COVID, ¿qué podríamos decir que ha ocurrido que los casos no están provocando muertes masivas? Mira, eso es una pregunta interesante. Lo que pasa es que si tú te fijas, la mayor población que está en la calle son los jóvenes. Si bien, como vimos desde el inicio de la pandemia, este virus tiene una predilección por complicar a pacientes que son un poquito más ancianos y que tienen algunas comorbilidades. Mayormente tú ves las noticias y tú ves que vemos mucha aglomeración de personas, pero mayormente son personas jóvenes. Y el aumento de los casos se ha visto mayormente por eso, por esa parte. Ahora, de que no se han complicado, esos pacientes tienen la suerte, si podemos decir, que son pacientes jóvenes, que no tienen comorbilidades, que pudiesen afectarlos y complicar la enfermedad. Ustedes están mirando que se saturan las emergencias, se le están saturando las consultas y la gente llega como con despreocupación al mismo tiempo. Sí, básicamente se ha bajado la guardia, se le ha perdido el miedo, obviamente, al COVID, eso es algo que lo vemos al día a día, pero independientemente de eso, los pacientes no han dejado de llegar a la consulta. Se han visto muchísimos casos y básicamente en la consulta fácilmente tuve de 20 a 30 pacientes en un rato. La gente está cansada, la gente se está quejando de que el Estado le consiga todavía un nuevo confinamiento. La gente está cansada, no quiere que le sigan hablando de aislamiento. Pero si eso hay que preguntárselo ahora a un médico, ¿qué nos responde? ¿Qué le puede decir a la población? Mira, es difícil. No es fácil estar, obviamente, trancado en una casa, pero en esta pandemia, una de las medidas que obviamente va a ayudar a que disminuyan los casos, aunque estemos cansados, obviamente, es eso, evitar las aglomeraciones, evitar juntarse, así un grupo de personas de 5 que se junten, ya eso es un peligro, porque uno que está infectado, los demás se infectan y eso lo llevan a la casa. En otra área del centro nos espera la epidemióloga Julia Rodríguez.
Nos cuenta que se encuentra viviendo un reflejo de la crisis. Cuando faltaban camas y cuidados intensivos a toda capacidad, mantenían tenso el sistema. Y en diciembre entonces ahora empezamos con esa nueva situación otra vez, donde no podíamos ver tantos pacientes y tratar de referirlos desde la emergencia porque no teníamos dónde hospitalizarlos. Si decimos que ahora hay más casos, ¿estamos refiriéndonos a cuántos por día, por ejemplo? Bueno, en la emergencia se ven aproximadamente entre 6 y 10 pacientes por cada guardia, dependiendo de cómo vaya todo. Y en la consulta depende de las olas. Ahora mismo se están viendo alrededor de 50 pacientes todos los días en el área de consulta. ¿Han tenido 70, 80 por día? Sí. O sea, este no es el peor momento. Exacto, estamos esperando que siga subiendo, sí. Ok, ¿qué es lo que más le preocupa, doctora? Me preocupa que ahora estamos viendo pacientes de mayor edad con más comorbilidades que realmente tienen más probabilidades de complicarse y de progresar de un COVID leve a un COVID más severo. Me preocupa una población que sienta cansancio o que esté sin miedo también de la enfermedad y que no se cuide lo suficiente, que se sienta exenta de que no se van a enfermar y que realmente por eso se baja un poquito la guardia. Entonces, que esto siga subiendo. No sabemos qué parte de lo peor queda por ver. Hay mucho desacuerdo sobre qué se puede esperar luego de una vacuna. ¿Cuántos meses más nos quedan en modo COVID? A espera de que el gobierno anuncie su plan nacional de vacunación, el llamado es a que te conviertas en el mejor enfermo, el que nunca se enfermó.